de nuestro Dios. Para ello, por favor, vayamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Antes de dar lectura, simplemente a manera de apoyo de todo aquello que se ha venido analizando, les recuerdo que ya para este tiempo Jesús, recordamos, ya había iniciado su ministerio, recordando que también Juan el Bautista había sido ya también encarcelado por ser de manera frontal y directa, confrontador ante el pecado de un rey. ¿Cómo se llamaba este rey? El rey Herodes, amén, el cual, recuerde, había tomado ¿a quién por mujer? A Herodías, mujer de su hermano Felipe, amén. Todo esto ocasionó un gran apogeo en medio de la nación, y el gran profeta Juan el Bautista había sido encarcelado. Jesús, por su parte, ya había elegido a sus discípulos, estaba recorriendo las ciudades de Israel, llevando el poderoso mensaje del reino de Dios. Y también, en ese trayecto, dice la Escritura que también él bautizaba. Recuerde que esto ya también lo habíamos analizado, aun cuando él no lo hacía de manera directa, sino que eran sus discípulos los que lo hacían. Y esto trajo en medio del pueblo judío también un levantamiento religioso para tomarlo preso. Ahora, dicho esto, entremos al versículo 1 y leamos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en esta hora. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea, donde había reclutado a sus discípulos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a poner esta meditación en las manos de nuestro Dios. Amén. Inclinemos el rostro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oh Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque a usted le ha placido, mi Dios, permitirnos estar aquí en su casa de oración. Ayúdanos, oh Dios, a discernir esta palabra. Permítenos, oh Dios, que sea, mi Padre, tu presencia, Señor, de una manera especial, Padre, manifestándose en medio de esta iglesia, de este lugar. No dejes a nadie, Señor, tantos los que se encuentran dentro como fuera de este lugar. No dejes a nadie sin bendecir. No dejes a nadie sin darle, oh Dios, la porción que su alma necesita, ya que ellos han venido, Señor, a alimentarse de ti. Alimentarse, Dios amado, de tu Santo Espíritu a través del poderoso mensaje de tu palabra. Háblanos, oh Dios, por medio de ella, y permítenos disfrutar, oh Dios, Señor, de este manjar exquisito que tú has preparado, porque estamos, Señor, necesitados de ti, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Volvamos pues al texto que hemos leído. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. De acuerdo a los primeros versos leídos, versículo número 1 que nos dice:
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, recuerde que los fariseos eran uno de aquellos grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Fariseos, saduceos, sí, entre otros. También estaban otras corrientes políticas como los herodianos. Hay también, sí, los celotes, era un grupo revolucionario que también se movía en los tiempos de Jesús. Y querían, de hecho, este último grupo libertar al pueblo, pero por medio de la fuerza. Sí, muchos identificaban, sí, a quien que reemplazó a Jesús en la cruz, sí, para con este grupo, sí, de los celotes. Ahora, la escritura nos menciona que Jesús, cuando escuchó que los fariseos se habían enterado de que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan, sí, Jesús tuvo a bien partir de ese lugar y regresar nuevamente al territorio dice ahí, de Galilea. Recuerde que Galilea era tenido en poco por parte, sí, de los judíos religiosos, ya que ellos habían pensado que de ese lugar nada bueno podría salir. Todo eso ya lo hemos analizado domingo a domingo en las diversas enseñanzas, sí, de los evangelios. Pero Jesús lo hizo por prudencia, porque no quería alborotar al pueblo, porque todavía su hora no había llegado. Verso número 3. Salió de Judea y se fue otra vez, dice la Biblia, a Galilea. Y dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Ahora me encanta esto. El trayecto para ir de Judea a Galilea no necesariamente tenía que pasar por Samaria. Había de hecho caminos, sí, que podían conducirlo de un lugar a otro sin la necesidad de pasar por Samaria. Los judíos especialmente, nos dice la palabra, que tenían gran enemistad con los samaritanos. Había una gran discrepancia en cuanto al servicio hacia Dios. ¿Cuál era diríamos, la perspectiva más asentada que había hecho como diferencia entre samaritanos y judíos, aun cuando todos pertenecían del mismo padre? Abraham. Si era en función de su legitimidad en cuanto, sí, a la herencia de bendición por medio de los lomos de Abraham. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Los samaritanos eran descendientes del primer hijo de Abraham. ¿Cuál fue ese? Aquellos que vienen los días domingos en la mañana a estudiar el Génesis. Era Ismael. Y sí, los descendientes, sí, de Ismael, sí, eran una línea directa prácticamente de todos aquellos que vivían en Samaria. Muchos también habían perdido identidad judía cuando fueron transportados a Babilonia y luego fueron también llevados cautivos por los asirios. Y ahí se había perdido, digámoslo así, la pureza del linaje judío. Pero los judíos como tal venían de descendencia directa del segundo hijo de Abraham, el cual era Isaac. Ahí estaba el abismo entre la separación entre samaritanos y judíos. Pero ambos venían de los mismos lomos de un padre. Era Abraham. Ahora, la escritura menciona en el versículo número, por favor, venga al verso número 3 y 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que Jesús no pisó ese lugar adrede. No fue a ese lugar simplemente porque, coincidencia, voy a ir por Samaria. No. Yo he mencionado esto en algunos cultos, sí. En Dios no hay coincidencias. En Dios hay providencia. Todo lo que experimenta un hijo de Dios no es coincidencia. Ay, hermano, me lo topé. Sí, como quien no quiere la cosa al hermano en tales calles. Nunca pensé verlo en ese lugar. No, amado hermano, Dios lo puso ahí por una razón. Dios te hizo encontrarlo por una razón. En Dios, la vida de un cristiano ya no se maneja con coincidencias. Ahora en nuestras vidas rige la providencia divina. Amén. Si algo experimentamos, si algo sucede, es porque Dios lo ha permitido y nosotros debemos de estar apercibidos de esas oportunidades para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo?
Aleluya. Jesús dice en la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Recuerde, había muchos caminos para desviarse de Samaria. De hecho, la gran mayoría de judíos, cuando veían el camino, ustedes han visto que en las carreteras actuales no hay un cruce donde se dice tal flecha para tal lugar, tal flecha para tal lugar. Cuando uno viene de otros lugares para Guayaquil, hay algunas vías de acceso, no solamente la tradicional. De hecho, los camiones o los trailers, los vehículos pesados, tienen una ruta diferente para entrar a la ciudad. Lo igual era para ir a otra región cercana así a Jerusalén. Había muchas vías, muchos caminos. Pero la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Amén. Verso número 5. Ahora bien, establecido este principio, avancemos. Vino pues Jesús, ¿no?, a una ciudad de Samaria. Ahora, Samaria tenía muchas ciudades. Y de todas ellas, Jesús fue a una en particular. Me encanta. Dios, recuerda, no está en esta noche aquí, o tú no estás aquí también en esta noche por una coincidencia, sino una providencia. Amén. Verso número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahora, si Jesús tenía que pasar por Samaria, perfecto, hubiera pasado por los contornos de Samaria. Pero no, se introdujo a Samaria. Verso número 5. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es decir, junto a la herencia que un día recibió un hombre llamado José. José era hijo de ¿quién? Para aquellos que están estudiando la escritura. Hijo de Jacob. Amén. El cual era hijo de Isaac. El cual era hijo de Abraham. Amén. Sí, qué bueno que estamos aprendiendo la palabra. Sí, vino a una heredad, a un territorio que le pertenecía por herencia a través de muchas generaciones de Jacob. Dice ahí, el cual dio a su hijo José. Verso número 6. Y estaba allí, en esa heredad, estaba allí el pozo. Estoy hablando de un pozo, era un pozo de agua, sí, un pozo donde se extraía agua. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora, dice ahí, era como la hora sexta. Sí. Ahora, entendamos esto, mis queridos hermanos. Jesús, sí, entró en una ciudad, no, sí, a la ligera. Hubo un propósito. Hubo, mi amado hermano, sí, en Dios, sí, un evento providencial. Porque de ese lugar, Samaria, Jesús escoge una ciudad, la ciudad de Sicar. Y de la ciudad de Sicar escoge un lugar específico, el pozo de Jacob. Vaya viendo el asunto, mi querido hermano. En Dios las cosas suceden por una buena razón. Amén. No es que la sorpresa, ay hermano, me sorprendí al verlo aquí. No, no, hay algo especial ahí. Dios está de alguna manera canalizando, moviendo todas las cosas para que tú puedas toparte, digo yo, con alguien, o que a ti te pueda suceder algo para que tú puedas reaccionar, sí, y buscar de Dios. El Señor había elegido de entre todas las ciudades de Samaria, Sicar, y de entre la ciudad de Sicar, entre los muchos parajes que hay, había escogido el pozo de Jacob. Amén. Hay muchas iglesias en nuestra ciudad, pero por providencia divina tú escogiste esta para escuchar este mensaje. Dios lo ha hecho, Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Dios tiene un mensaje para ti en esta noche. Amén. Depende de ti aceptar ese mensaje o simplemente dejar pasar la preciosa oportunidad que Dios sí te está brindando, porque su Santo Espíritu está en este lugar, en esta iglesia, y parado junto a ti esperando una reacción de parte de tu parte. Amén. Esperamos en Dios, sí, tener los oídos espirituales bien abiertos
y ser, mi amado hermano, sensibles a la voz de Dios en esta noche. ¿Cuántos están sensibles a la voz de Dios? Gloria sea al Señor. Verso número 6. Ahora, cambiando un poquito el enfoque. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice ahí la escritura, cansado del camino. Ahora muchos dirán, ¿y cómo así Jesús cansado si él era el Hijo de Dios? Amado hermano, Jesús vino en forma humana. Y como hombre estaba también sujeto, ¿sí?, a diríamos así, a todas, sí, tanto los beneficios como también los perjuicios que tiene un hombre hecho de polvo o hecho del barro de la tierra. Jesús no solamente vino en divinidad, sino también en humanidad. Y como humano también estaba sujeto a cansancio. Recuerdo esto, mi querido hermano. Jesús experimentó todas nuestras necesidades, angustias y limitaciones como hombre. Tú te cansas luego de que has lavado grandes tinas de ropa. El Señor también se cansaba cuando caminaba largos territorios. Los pies les dolían, se le hinchaban. Amén. Se cansaba, si corría, se agitaba, y si se agitaba tenía sed. El Señor se humanizó con el propósito de identificarse también con nuestras necesidades. Quiero, por favor, que sin perder este texto bíblico de Juan, quiero que me acompañes a otro para reforzar lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 2. Hebreos, carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, pero mucho más adelante, antes de la carta de Santiago. Hebreos capítulo número 2. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 2. Dice el Señor: leo del versículo número 14. Así que, por cuanto los hijos, hablando ya de los hombres y los que somos hijos de Dios, participaron de qué cosa? De carne y, es decir, como seres humanos somos hechos de carne, decimos nosotros en nuestro lenguaje criollo, de carne, hueso y pellejo, dicen muchos. Sí, Jesús, igual que todos los hombres, participaron de carne y sangre. Mira lo que dice el verso. Él también participó de lo que dice ahí, de lo mismo. Él también participó de carne y sangre como hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? ¿Dice a quién? Al diablo. Amén. Hasta ahí me voy a quedar. Sí, más luego vamos a toparlo nuevamente, pero en los versos posteriores. Nos dice el Señor, retrocedamos por favor a Juan, capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4. Versículo ahora, recuerde, verso número 6. Se sentó, dice en la parte final, así junto al pozo, y era como la hora sexta. Amén. No la hora de las 6 de la mañana. Recuerde que en el horario judío se maneja otro tipo de calendario y horario también. Sí, de 12 a 3, prácticamente, como para dejar un marco referencial. El día declina a las 6 de la tarde. Para que, sí, que al contrario de nosotros se cumple el término del día a las 24 horas. Para ellos a las 6 de la tarde, 6 y un minuto más, ya es el siguiente día. Ya es el siguiente día. Amén. Ahora, Jesús vino, dice la Escritura, se sentó en ese pozo, estaba cansado y era la hora sexta. Verso número 7. Vino, ahora sí, entremos en detalle. Vino una mujer de Samaria, ¿lo tiene? A sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo número 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo,
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y ahí da la referencia, sí, la escritura. Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan o no se trataban entre sí. Ahora, ¿cuál es el escenario o el enfoque general de este texto? Jesús está sentado en un pozo, cansado y por ende también sediento. Los discípulos del Señor sí se habían adelantado para introducirse dentro de la ciudad, porque por lo general los pozos de agua no estaban dentro de las ciudades, sino que estaban a la puerta de la ciudad, ya que salía la gente sí a tomar agua, sí, o a recoger el agua en jarrones, sí, y de ahí esa era la costumbre. Los van a dar más alimento y en el pozo, recuerde, cansado, ahí se queda. Ahora, Jesús pudo haber hecho, diría yo, lo tradicional. Estoy cansado, aquí está el pozo, yo mismo me voy a atender y a saciar de esta necesidad. Pero Jesús estaba ahí, recuerde, no por casualidad. Jesús estaba ahí para cumplir un evento providencial. Amén. Jesús no está en tu hogar si simplemente por casualidad. No hay en tu casa un cristiano por casualidad. No tienes de pronto el privilegio de tener a alguien ahí, pero tú sí lo tienes, sí, de tener a alguien ahí que sepa de la palabra por casualidad. El Señor todo lo permite para que tú puedas de alguna manera, sí, enterarte o estar preparado para recibir de parte de Dios un mensaje providencial para tu vida. En Dios nada es casualidad. Ay, hermano, estaba pasando la emisora y pum, salió algo cristiano. Ya, fue casualidad. No fue casualidad. Dios preparó ese tiempo para que tú estés parado frente a una radio, tu mano cogiera el dial, lo moviera y oh sorpresa, saliera supuestamente como una oportunidad, sí, casual, una emisora cristiana. No es una casualidad. Dios te tomó en ese momento, Dios te hizo poner de pie, Dios te juntó a esa radio y te hizo poner su palabra para que lo escucharas. Jesús estaba en el pozo, pudiendo haber él tomado agua, pero estaba esperando que la providencia de Dios se cumpliera en ese pozo, en esa ciudad llamada Sicar, en esa región llamada Samaria. Porque Jesús no se limita, sí, diría yo, de manera interracial o intercultural, aun cuando existan diferencias de creencias o rivalidades entre las naciones. El Señor es Señor de los ecuatorianos, de los peruanos y de todo el mundo. Amén. Para Él no hay raza ni limitación. Dios es Dios de todos los hombres. Ahora bien, Jesús en el pozo cansado y sediento. Sus discípulos se han ido a la ciudad. Y oh sorpresa, no es sorpresa, sale una mujer con un cántaro y acercándose al pozo. Jesús espera pacientemente. La mujer avanza al pozo. Y obvio, la mujer comienza a hacer lo que hacía casi a diario. Venir por agua. ¿Cuántas van de pronto a veces a una tienda diariamente a hacer sus compras cotidianas? ¿Verdad que sí? De la misma manera esta mujer se acercó a ese pozo a suplir una necesidad básica: tomar agua, recoger agua para su familia. Verso número 9, dice el Señor, 8 y 9. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? ¿Por qué se dio cuenta que era judío? ¿Por qué? Por su modo de, y aún inclusive hasta por su manera de hablar, ¿verdad? Aún entre los ecuatorianos tenemos diferencias, hasta en el timbre de voz, ¿sí? No es lo mismo un lenguaje ajustado a aquel que viene de la región de la sierra, como el lenguaje que utiliza un ecuatoriano pero que vive en la región costa. Usted dice, ¿de dónde es? ¿Por qué? Le pregunta. Es que su acento lo delata.
¿Verdad? ¿De dónde es? De Quito, de Riobamba. Yo soy riobambeño. Nadie me saca que soy de Riobamba. ¿Verdad? Nací allí, pero me crié aquí. Y adopté el dialecto, ¿verdad?, de esta región. Ahora, dice la escritura, versículo número 9. La mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé, ¿qué cosa? De beber, ¿verdad? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres, primeramente, ¿qué cosa? El don de Dios. Él no le dijo si conocieras que soy, no soy judío, yo soy el soberano. No se presentó así. Jesús utilizó una estrategia mucho más precisa para romper, diría ahí, el hielo. Jesús, es verdad, hizo algo inusual: pedirle a alguien, que por costumbre no se le hubiese pedido un favor. Pregunto yo, si uno tiene una necesidad, ¿a quién acudiría para pedir un favor? ¿A un desconocido o a un conocido? La respuesta es clara: a alguien conocido, y de entre los conocidos con el que usted tenga mayor confianza. ¿Verdad que sí? Pero Jesús rompe el molde. Le pide a una total desconocida un favor que por naturaleza y costumbre alguien no se lo hubiera pedido. Verso número 10. Ante la pregunta de la mujer, Jesús le dice: si tú conocieras el don, recuerde que un don es un regalo inmerecido. Si conocieras el regalo inmerecido, es lo que le está tratando de decir el Señor, de Dios, y quién es, porque ella lo identificaba como que si él era solamente un judío más. Y Jesús no era un judío más. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Amén. Le dice: ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él más bien, dice, te daría, ¿qué cosa? Agua viva. ¿A qué se refería? Acerca de las palabras que Jesús le estaba diciendo. Él estaba hablando obviamente de su propia identidad o de su naturaleza divina. Y cuando hablaba del agua viva, no se refería al agua del pozo, sino al agua eterna, que es su palabra, su salvación y todo lo que esto conlleva. Ahora, yo entiendo que Jesús trató de romper, diríamos así, el conflicto entre samaritanos y judíos, haciéndole notorio de que Dios es un Dios que trasciende las rivalidades, culturales que pudieran haberse levantado en un determinado momento. Jesús también, por su parte, se rinde ante esa situación, y él es el que toma la iniciativa de hacerle conversación a esta mujer. En pocas palabras, lo que te estoy tratando de decir es que siempre Dios es el que nos llama la atención primeramente, y nosotros reaccionamos ante su búsqueda. El hombre por naturaleza no busca a Dios, es Dios el que ha salido a buscar al hombre. Él es el que toma la iniciativa. A veces en los matrimonios, sobre todo cuando hay peleas, riñas, como existe el conflicto, tan duro está el corazón del marido como el corazón de la mujer. Y sin importar quién haya empezado, nadie quiere dar el brazo a torcer. Peor si ha sido el otro el responsable. No, él ocasionó el problema. Yo no lo busco, que él venga a pedirme perdón. ¿Verdad que somos así? Él tiene que venir. Pero, amado hermano, recuerde, nosotros le creamos un problema a Dios cuando admitimos en el huerto del Edén el pecado. Pero pese a que nosotros promovimos, una relación, diría yo, desestimada, una relación empobrecida con Dios, Dios, siendo inocente, nos ha venido a buscar por medio de su Hijo Jesucristo. Él dio el primer paso para que tú puedas acercarte a Él. Si Dios en esta noche te ha dado en este momento la oportunidad de Él venir hacia ti, no lo dejes con la palabra en la boca. Sé cortés,
Sé sabio y abre tu corazón y permite que su mensaje penetre en tu vida y haga el efecto que tiene que hacer por medio del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús, ahora, después de haberle dado ese primer mensaje inicial para romper todo tipo, diríamos así, de dureza entre judíos y samaritanos, la mujer le dijo, versículo número 11, veamos pues cómo se desarrolla: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Qué entendió la mujer? Que Jesús estaba hablando de qué agua. Ahora, el pozo de Jacob estaba ahí, déjeme decirle, no, por así decirlo, 10 años, 20 años, 40 años. Ese pozo tenía ahí más de 1000 años abierto. Y ese pozo tenía agua viva. Pero agua viva se podría entender como un ojo de agua. Es decir, que siempre por debajo, obviamente, de la tierra había una corriente de agua que fluía continua, y por eso el pozo nunca se acababa. La samaritana entendió que cuando Jesús le dijo, si tú supieras el don o el regalo de Dios y supieras quién te está hablando en este momento, tú le pedirías a él del agua viva. Pero ella pensó que le estaba hablando de qué cosa, del pozo. Habían dos lenguajes diferentes ahí. El uno tratando de poner la perspectiva divina o espiritual, y la otra tratando de entenderlo pero en sus propios razonamientos. Ella al ver a Jesús le dice, no tienes con qué sacar el agua. Versículo número 11. Y además le dice, y el pozo es profundo, es hondo. Versículo 11. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es decir, toda una gran descendencia. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Interesante. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora, aquí hay un principio, mi amado hermano, un principio espiritual que debemos de hacerle un énfasis. Todo intento humano de querer buscar aún de Dios siempre te dejará insuficiente. ¿Cuántos años, mis queridos hermanos, trataste de buscar a Dios conforme, entre tantas cosas, conforme a la tradición? Pregunto, ¿te sació la tradición? ¿Te enseñó algo la tradición de cómo buscar o cómo acercarte a Dios? ¿Suplió, te llenó realmente tus necesidades espirituales tratando de buscar a Dios con tu estilo, con tu método? ¿Logró saciarte completamente? ¿Te trajo paz permanente? ¿Hubo cambios realmente en la vida personal tuya o en la vida de los tuyos? ¿O es que acaso no te has dado cuenta que cada vez que tú intentaste tratar de agradar a Dios, todo resultó vano y sin fruto? Es solamente cuando Dios toma la iniciativa y Él establece sus propias pautas, es que la fórmula de Él a nosotros nos da resultado. Antes, mi amado hermano, por costumbres y tradiciones, tratábamos de acercarnos a Dios conforme a los rituales que el hombre ha establecido. Pero lo que establece el hombre como un ritual para acercarse a Dios no tiene un verdadero sentido si Cristo no le da vida a ese ritual. Si Cristo realmente no le da su toque espiritual de pronto a las mismas obras que antes hacíamos.
Yo sé que de pronto alguien, sí, que no está cercano a Dios, puede salir a hacer las mismas obras que una iglesia cristiana puede hacerlo en la actualidad. Pero, amado hermano, cobra vida y valor cuando esas obras son hechas por medio de la dirección del Espíritu Santo. Yo antes también me podía meter la mano al bolsillo y decirle a un indigente: toma, anda y come o cómprate algo, o regalarle algo. Y podría ser que me hubiese sentido bien el hacerlo. Pero ahora puedo llegar a hacer lo mismo, pero guiado por el Espíritu Santo. Y la satisfacción permanece hasta el día de hoy. Y esas obras son las que cobran valor, porque vienen a través del Hijo de Dios. Amén. Cuando la mujer logra nuevamente ver la respuesta del Señor, ella le da obviamente una respuesta de tradición, una respuesta fundamentada en sucesos que habían pasado hace muchos años, cientos de años atrás. Pero recuerda, la tradición no puede traer salvación. Amén. No es la fórmula tradicional la que puede, sí, llegar o llevar a tu vida la vida que Dios quiere regalarte. Dice la palabra del Señor, versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Obviamente Jesús no estaba hablando, sí, de un agua física, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, es decir, será agua viva que salte para vida eterna. Obvio. Ahora, esta mujer obviamente le asombró la respuesta de Jesús. Esta mujer sí quedó perpleja. ¿Qué es esto? ¿De qué me estás hablando? Porque para ella la conversación estaba fundamentada en el pozo. Pero recuerda, si uno está en el pozo, no está libre. Está atado, como lo dijo el Señor, a que te vuelva a dar nuevamente sed. ¿Cuántas veces antes de conocer del Señor, en nuestras desesperaciones, ofrecíamos oraciones, ofrecíamos rituales, pero por la necesidad, pasada la necesidad, volvíamos al estándar de vida, ajenos a Dios? Y ese era nuestro círculo vicioso, religioso. Pero ahora Dios nos ha hecho concientizar de que yo no necesito estar en necesidad para levantar una oración, que yo no necesito estar en calamidad para buscar su presencia. Más bien ahora permanece la búsqueda, sea que esté en una buena condición o sea que esté pasando por un momento de necesidad. Mi relación ahora no se empaña por las situaciones, sino que permanece porque Él ha hecho nacer en mi vida y en la de la iglesia, sí, la necesidad continua de buscar esa fuente de agua. Y eso que recibimos obviamente salta, se es notorio para que otros la vean en nosotros y se acerquen a nosotros al ver nuestras obras, sí, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué crees que muchos te dan oído cuando tú les invitas a la iglesia? Porque han visto el cambio primeramente en ti y en los tuyos. Porque si ellos vieran o supieran que tu hogar es un infierno, que tu vida está desbaratada y tú les invitaras a la iglesia, ellos dijeran: no, vecina, no, vecino, porque usted está peor que yo. Amén. Es el cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas, que ha hecho que esta agua sea notoria, que esta agua pueda ser, si de alguna manera, también vida para otros. Dice el Señor en su palabra en el versículo número 15, que luego de que el Señor le da esta respuesta, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. ¿Usted cree que esta mujer no estaba cansada de salir todos los días a buscar agua? ¿Cómo sería la vida sin agua en su casa? ¿Qué es lo primero que pasa cuando no hay agua? Recuerda que el agua es un líquido vital, ¿sí? Y cuando el agua, diríamos así, se quita, automáticamente, ¿qué sale a florecer? ¿Qué sale a relucir? Las cosas sucias.
Con el agua usted puede lavar, puede preparar alimentos. Lo primero que escasea cuando no hay agua son los alimentos. Es lo primero. Mire, cuando en tu vida espiritual no hay de esa agua, lo primero que va a haber en tu vida es necesidad por alimentarte espiritualmente. Por eso es que la iglesia siempre promueve que el cristiano debe de estar alimentándose de esta fuente inagotable de agua. La palabra de Dios. Esa agua no puede faltar en la vida de un creyente. Cuando esa agua escasea, amado hermano, tu vida se seca y se seca también las vidas que te rodean. Te marchitas tú y también se marchitan la vida de tus hijos. Deja de leer la Biblia, deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de hacer lo que Dios te ordena y verás cómo tu vida de a poco se va secando, se va muriendo y llega un momento en que ya quedas solamente como para ser echado en el fuego. Inservible. No permitas, mi querido hermano, que en tu vida el agua que Dios puso un día escasee. Tienes la obligación de estar perennemente pegado junto a la fuente de agua de vida, que es Cristo. Si tú te despegas de Él, tu vida se secará. Eso te lo aseguro. ¿Cómo lo vas a encontrar? Tienes que buscarlo. Su palabra es una de las herramientas esenciales, sí, que no pueden faltar en tu vida, en tu hogar. La iglesia es un complemento tan solo, pero lo que tú haces fuera de la iglesia es lo que marca tu identidad como hijo de Dios. No pretendas, mi querido hermano, saciar toda tu vida cristiana por lo que suceda dentro de una iglesia. Le decía en una oportunidad a un hermano, su vida cristiana no puede depender simplemente por servir en una iglesia. Porque mañana más tarde cierra la iglesia y ¿qué podrías decirme de tu vida? Se va por un caño, desfallece. No, tú tienes que aprender a forjar tu vida cristiana desde una trinchera llamada tu hogar, tu casa. Desde ahí debe de nacer toda la iniciativa por querer despertar a una vida espiritual. Ahora, dice la palabra de Dios que esta mujer, luego de que el Señor le dice, yo tengo una fuente de agua, no la del pozo, sino de algo mucho más sublime que el agua de un pozo. La mujer le responde en el verso 15, dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí tampoco a sacarla. Ella hubiera de pronto pensado, o creo yo que estuvo pensando, si este hombre me pone a mí un pozo en mi casa, se arreglaron mis problemas. ¿Verdad? Se arreglaron mis problemas. Si tuviera un pozo en casa, entonces mi vida se arregla. Verso 16. Ahora, cuando Jesús logró, ¿qué hizo en todo esto? ¿Qué fue lo que Dios ha hecho? Se presentó a Dios. Presentó la oferta. Hizo que el interés en ella despertara. Entonces Jesús, el cual conoce todas las cosas, cambia de una manera abrupta su presentación. ¿Por qué? Porque Jesús estaba interesado en el todo de ella, no en la necesidad de él. ¿De qué quería ella? Porque recuerde, ella no salió de inicio a fin de esto. Jesús le hablaba de cosas espirituales y ella dijeron, sí, el pozo del agua. Jesús le estaba hablando, yo tengo el agua viva, yo soy el agua viva. ¿No sabes quién te está hablando? Sí, está bien, dame de esa agua para que no venga a cogerla acá afuera, a caminar tanto, ni mucho menos andar cargando esos jarrones pesados. Dame de esa agua. Pero ella hablaba del agua, seguía hablando del agua, el agua material, por así decirlo, el agua física. Y Jesús dijo, a ver, ya tengo tu atención, ya te tengo cautiva con esta conversación, pero yo quiero ir más allá. No se lo dijo así, pero mire lo que le va a decir. Al parecer como que Jesús le cambia la conversación. Y no es que le cambia la conversación.
Jesús lo que quiere realmente es entrar, sí, en el problema esencial de la vida de esta mujer. Y Jesús sabe que la necesidad que tú tienes, sí, pueden ser muchas. Pero el Señor, de entre esas muchas necesidades que tú tienes, como la tenía esta mujer, que entre otras cosas era el agua, para ti de pronto la necesidad no es el agua, es lo típico, el dinero. Cada quien, digo yo, tiene su pozo. Que cada día, como la mujer, tiene que salir a buscar en ese pozo profundo, sí, su necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Ay, hermano, el dinero. Hay quienes salen a buscar hombres. Hay quienes salen a buscar, sí, de pronto, mi querido hermano, sí, un estudio, una carrera. Hay muchas necesidades. Tú conoces las necesidades, pero el Señor, de esas necesidades que conoce muy bien, porque Él sabe cuál es tu pozo y cuál es la necesidad que está metida en ese pozo, el Señor sabe que esa no es la raíz de tu problema. Pregunto, ¿para Jesús hubiese sido fácil darle agua a esta mujer? Para Jesús hubiese sido fácil ponerle un pozo en su casa y que por ahí pasara una fuente de agua viva y que ella simplemente meta la mano y saque el agua y la ponga directamente en la mesa. Por supuesto que sí. ¿Tú crees que de pronto tu necesidad el Señor no la puede resolver así de fácil? ¿Tú crees que para el Señor no sería fácil y sencillo que mañana mismo te ganes la lotería? ¿Tú crees que para el Señor no es fácil? Tú que andas desempleado, mañana en la primera puerta que toques con tu carpeta en mano te digo: perfecto, varón, a usted lo estaba buscando, venga y siéntese en este puesto porque estaba esperando un gerente como usted. ¿Usted cree que para Dios eso no es fácil? Pero pregunto, esa es de manera esencial la necesidad que Dios tiene que suplirte. ¿De qué vale si el Señor te da el empleo? ¿De qué vale si el Señor te da de esa agua que para tus ojos es necesario, si al fin y al cabo, luego de que obtengas, sí, saciada esa necesidad, termines apartándote del Señor? ¿A cuántos el Señor no les ha dado en sus necesidades agua física? En la enfermedad, ¿cuántos no han recibido sanidad? ¿Y cuántos no se han apartado luego de que han sido sanados? ¿A cuántos el Señor en los momentos más difíciles de sus necesidades físicas o materiales no les ha puesto el dinero en la mano que nunca esperaron recibir, pero que Dios en su misericordia le dijo: toma, aquí está justamente lo exacto para que pagues la factura que te llegó hoy? Y luego de que la pagaste y te regocijaste y aún inclusive diste testimonio, a la semana o a los 15 días seguías en las mismas andanzas de antes. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? La iglesia está en silencio, no sé por qué. O cambiamos el tema de una vez. Alabe, alabe, que con alabanza pasa. Jesús le pudo haber resuelto la vida a esta mujer, pero instantáneamente. Pero el Señor no quería simplemente saciar una necesidad. El Señor quería llegar al punto, diría yo, neurálgico de la vida de esta mujer. Y su problema no era el agua, su problema era su estilo de vida. Veamos si nos da el tiempo. Perfecto, le dijo el Señor. Recuerde, verso 15, ¿qué le dice la mujer? Repita, por favor, lea conmigo el verso 15 del capítulo 4 de Juan. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Señor, yo lo que necesito es un trabajo. Señor, yo lo que necesito, sí, ahorita, pero en este momento es casarme, porque están pasando los años y me estoy viendo en la percha. Señor, lo que necesito en este momento, sí, es poder cerrar ese negocio, porque si no cierro ese negocio, entonces no puedo buscarte. ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia por el negocio? Señor, yo lo que ahorita necesito es que mi casa quede hecho un anís, limpiecita, y mientras yo no termine de hacer mis cosas en mi casa, entonces no podré ir a cumplir con mis obligaciones espirituales. Oiga, puedo argumentar, la lista puede ser interminable. Señor, necesito ahorita es llenar esto, necesito ahorita es hacer esto. Lo que yo necesito que tú hagas por mí ahorita es tal o cual cosa. Mi pregunta es, ¿y tú sabes lo que Cristo necesita de ti? Siempre estamos buscando en Dios que Él supla nuestras necesidades. Y yo pregunto, ¿y qué hay de las necesidades de Dios? ¿Qué hay de lo que Dios necesita de ti, de mí? ¿Por qué somos tan egoístas y solamente pedimos cosas que para nuestro entender son nuestras necesidades, sabiendo que las necesidades más sublimes y más perfectas son las divinas que las terrenales? ¿Qué hay de las necesidades del reino de Dios? ¿Qué hay de las necesidades espirituales? De ser hombres espirituales, hombres llenos del gozo, hombres llenos de fe, de virtud, de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué hay de esas necesidades? ¿Por qué siempre tienen que ser las tuyas y no las de Dios? ¿Por qué siempre estamos preocupados de nuestra agua? ¿Y qué hay del agua de Dios? Dios necesita que su agua se derrame por este mundo, pero necesita llevar gente que la cargue y también la riegue en ese terreno que necesita ser abonado. Amados hermanos, la mujer volcó toda su atención, se olvidó por un momento del canto y dijo: wow, encontré al hombre perfecto que me puede dar mi demanda perfecta, el agua. Verso 15. Dame de esa agua. No quiero tener sed. Estoy parafraseando. Y aún más, ni siquiera quiero venir. Oiga, es que yo le aseguro que si se inventara, ¿qué es que no se ha inventado hasta el presente siglo? Que si se llegara a inventar que el culto sea en su casa, y si fuera posible en su cama, acostado y con almohada debajo de su cabeza, usted diría: amén, yo quiero eso. Se lo aseguro. Muchos están orando, creo, por eso, y yo estoy acá reprendiendo en el nombre de Jesús. Estamos en una lucha, hermano. Usted no quiere venir y yo estoy: Señor, mándalos. Usted dice: Señor, quiero estar aquí, quiero estar cómodo. Digo: Señor, inquiétalo, enférmalo, pero igual que te busquen en su necesidad. Usted tiene una lucha conmigo, mi querido hermano. Déjeme decirle, no porque yo lo quiera ver enfermo, yo lo quiero ver necesitado de Dios. Porque mientras haya necesidad, hay búsqueda, hay oración, hay doblez de rodillas, hay quebrantamiento, hay lloro. Y esa necesidad yo la quiero ver en mi pueblo de Dios. Bendita necesidad. ¿Cómo me hace clamar? ¿Cómo me hace buscarlo? Amén. No me des, dijo Salomón, riquezas, ni tampoco pobreza. Manténme con lo justo y lo necesario. No quiero ni renegar de Dios, ni tampoco quiero ser un soberbio en Dios. La Escritura ahora le dice a esta mujer, verso 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Cuál será el desenlace de esta situación? Es que si yo entro en esto, el culto no termina a las 9, se lo aseguro.
y mi esposa ya me hace tijera. Ella es mi tarjetero aquí. No hay reloj, pero ella es mi reloj. Amados hermanos, y es prudente hacer un corte aquí, porque no quiero que usted reciba de parte de Dios una palabra inconclusa. Sí, permítale que en este tiempo, permítale al Espíritu Santo que este primer bocado que Dios ha puesto en su mesa sea simplemente eso, un incentivo como lo fue en esta mujer, para recibir el mensaje sólido, el alimento sólido que Dios está buscando de su vida. Llévese esta premisa. Considere que hay necesidades más importantes que las suyas en el reino de Dios. Solo los valientes toman esas necesidades y las hacen parte de su vida, porque han entendido que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas, todas mis necesidades vendrán, sí, suplidas en añadidura, sí, por la gracia de ese bendito Dios. Aleluya, alabanza al Cristo, alabanza al Salvador. Él se lo merece. Oremos. Padre celestial, en esta noche, tu gracia y tu misericordia ha establecido un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual he entendido que por muchos años, siempre de manera egoísta, he querido que tú me suplas de mi necesidad, que tú siempre me ayudes, pero yo nunca me he preocupado de tus necesidades. No que tú puedas obtener algo de mí, porque a la verdad tú no necesitas de mí para engrandecer tu nombre. Soy yo quien necesito de ti, porque sin ti mi vida desfallece. Sin tu agua mi vida se marchita. Señor amado, perdóname por mi egoísmo. Perdóname porque siempre busqué mis intereses antes que los tuyos. La Escritura dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. ¿Cuántas veces supe lo que tenía que hacer en ti y no hice caso? Lo dejé pasar. Mi Dios, no más. Hoy hago de tu necesidad la mía. Y yo creo, oh Dios, que tu mayor necesidad para este mundo es que Cristo sea anunciado a los hombres. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios para hablar tu palabra. Usa mis manos para tomar al necesitado. Usa mis pies para caminar a donde otros no caminan. Usa mis oraciones para destinarlas a tus necesidades. Te agradezco, Señor, porque has puesto tu carga en mi vida. Y hoy yo te entrego las mías, para que tú, mi Dios, cuando fuere tiempo, puedas también responder a mis necesidades. Gracias, Señor, porque hoy tu perdón y tu cobertura la siento en mí, y siento que esa agua salta para vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios
bendiga a la iglesia. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Gloria a Dios.